Bueno, pues entonces en este tema vamos a ver este ejemplo de microprocesador, ¿vale? Que es el 6502. La primera versión de este micro, del 6502, ya surgió en 1975. Es uno de los micros más antiguos. Lo desarrolló la compañía MOS Technology, que también luego se conoció como el grupo Commodore Semiconductor. Y bueno, pues el 6502 se hizo muy popular en los años 70 y los años 80 y dio lugar a muchos pequeños computadores, de los que se fueron distribuyendo en aplicaciones domésticas. Y actualmente todavía este micro se sigue fabricando en versiones más modernas por la compañía Western Design Center, que está en Mesa, en Arizona. Entonces, bueno, de esta forma este micro es uno de los más antiguos que todavía continúan en funcionamiento. Si bien ya estas versiones más modernas, pues ya también tienen algunas de las técnicas más modernas, como la reducción de consumo, la posibilidad de detención del sistema, manteniendo toda la información dentro de los registros, etcétera. Bueno, lo vamos a ir viendo. Vale, entonces este micro, lo primero sería el chip, ¿no? El microprocesador, pues es este chip que, como veis, tiene 40 patillas. ¿De acuerdo? Se tiene en este encapsulado, que es lo que se llama el encapsulado DIP 40, y también se puede encontrar en un encapsulado así rectangular con las patillas de esta manera, que es el encapsulado que normalmente se conoce como encapsulado PLC. Vale. Bueno, entonces, como veis, pues bueno, aquí tenemos las patillas y una de las primeras cosas que hay que entender en un micro es un poco para qué sirven cada una de las patillas, ¿no? Básicamente hay patillas que ya sabemos lo que son, por ejemplo, las que empiezan por la letra A, desde aquí a 0 a 11 y luego continúan por aquí a 12 a 15, pues son el bus de direcciones, que es de 16 bits. Y las que empiezan por la letra D, de 0 a D7, serían el bus de datos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la masa, VSS, la alimentación, VDD, y el resto ya de patillas corresponden al bus de control, ¿de acuerdo? Es decir, que para hacer la gestión de intercambio de información, lectura, escritura, el reloj y, bueno, algunas funcionalidades que vamos a ir viendo ahora a continuación. ¿Vale? Algunas características básicas de este micro. Pues como veis aquí, ya hemos hablado, es un micro de 8 bus de direcciones de 16 bits, así que tenemos una capacidad de direccionamiento de 2 elevado a 16, que estos son 64 kilobytes, o sea, 65.536 posiciones. Tenemos la ALU de 8 bits y una serie de registros que luego iremos viendo, el acumulador, que es donde se van acumulando las diferentes operaciones, registros índice, puntero de pila, posibles, algo así como todas las posibles instrucciones ya, teniendo en cuenta las posibilidades de acceso de datos. En este micro tenemos 212 códigos diferentes, ¿vale? Luego tiene algunas salidas especiales, como las salidas del reloj de fase 1 y fase 2, sincronización con la fase de búsqueda, salidas para indicar que se está accediendo a un vector de interrupción, lo iremos viendo, ¿vale? Tiene la capacidad de funcionamiento estático. Esto significa que se puede detener el reloj y el micro se queda congelado con todos los datos en los registros, mantiene toda la información y no se pierde, con lo cual podemos poner el micro en estado de bajo consumo con esta metodología y en un momento dado pues volver a continuar con el funcionamiento, ¿vale? Esto es una técnica muy habitual hoy en día en todos los micros para poder ahorrar consumo de energía, sobre todo en aplicaciones en las que van a trabajar desde baterías, pues de esta manera se puede ahorrar mucho el consumo de la batería y el micro solo funciona cuando sea necesario. Luego tiene también algunas funciones especiales, o mejor dicho, instrucciones especiales, que serían la instrucción de break, que permite generar una interrupción por software, la instrucción de stop, que permite detener el funcionamiento, la instrucción de wait, permite detener funcionamiento y esperar por una interrupción también. El rango de alimentación de este micro está ampliado con respecto a los micros más antiguos, que estaría entre 1,8 voltios y 5 voltios. Los antiguos eran tecnología que trabajaba en torno a 5 voltios. La alimentación tenía que ser fija. Aquí tenemos un rango más variable.
Y el consumo típico pues es un consumo también reducido. Ya con las técnicas más actuales pues se consigue consumir solamente 150 microamperios trabajando a 1 MHz. ¿Vale? Esto se supone que es si no tenemos ningún periférico ni nada en las mejores condiciones. ¿Vale? Bueno, entonces la estructura interna de este micro pues es un poco esta de aquí. ¿De acuerdo? Como veis tenemos lo que sería la parte operativa. La parte operativa sería la ALU y el acumulador. Esta sería la parte operativa donde se van a realizar las operaciones suma, resta, multiplicación. Bueno, multiplicación y división no, porque esto no lo tiene este micro, pero tendría operaciones lógicas también, operación AND, OR, etcétera, y suma y resta, trabajando siempre en complemento a 2. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos la parte de control, que básicamente la parte principal pues sería esta parte de aquí, bueno, y también incluyendo la parte de gestión de interrupciones. Bueno, pues esta parte sería la de control, que es donde está el decodificador de instrucciones, donde llega el código de la instrucción y entonces aquí ya se ejecutarían todas las señales paso a paso para ir llevando a cabo la instrucción concreta. Vale, y luego tenemos lo que son los registros así que más va a manejar el usuario, que serían los registros índices, X e Y, el registro puntero de pila, el registro contador de programa, ¿de acuerdo? El registro de estado, que es el que indica cada uno de los bits, da una información sobre el estado del microprocesador y también sobre lo que ocurrió en la última operación que se realizó en la ALU, y eso serían un poco los más importantes. Luego hay otros registros internos que esos ya serían para almacenar, como habíamos visto, pues para almacenar datos que llegan por el bus de datos. Y bueno, pues por ejemplo, por aquí podría llegar el dato que correspondería al código de la instrucción. Pues eso pasaría al decodificador. ¿Vale? Y otros datos que pueden ser intercambiados entre los diferentes registros dentro del sistema. ¿De acuerdo? Pues esto sería un poco la estructura básica. La CPU se comunica con el exterior, pues con el bus de direcciones de 16 bits y con el bus de datos. Bus de direcciones para seleccionar la posición de memoria o el dispositivo de entrada-salida con el cual se quiere comunicar y el bus de datos para intercambiar la información. ¿Vale? Y el resto ya de señales por aquí pues serían las señales que corresponden al bus de control. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo primero que vamos a ver es un poco la descripción de las diferentes patillas, que cuando estudiamos un micro nuevo, pues es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Familiarizarnos un poco con las diferentes patillas que tiene el micro para saber qué funcionalidades tiene. Entonces, bueno, pues tenemos el bus de direcciones, ¿vale? Que serían las patillas desde A0 hasta A15. ¿De acuerdo? Entonces son 16 patillas que nos permiten direccionar hasta 64 kilobytes. ¿Vale? Este micro tiene además una particularidad. Decíamos que normalmente el bus de direcciones no es obligatorio que sea triestado porque es un bus de salida, sale del microprocesador y es el micro el que lo va a gestionar. Pero en los sistemas más modernos los micros suelen tener también el bus de direcciones que sea de tipo triestado. ¿Por qué? Porque eso permite implementar sistemas multimicroprocesador. Es decir, que el bus de direcciones está compartido por varios microprocesadores y entonces en cada momento solo trabaja un microprocesador que se conecta al bus de direcciones para acceder a la memoria. Entonces, bueno, pues es interesante que el bus de direcciones pueda quedarse en triestado también, para que solo un micro esté conectado al bus de direcciones y el resto se quedan en alta impedancia. ¿Vale? Entonces, de esta manera se aprovechan los tiempos muertos de los micros. Mientras un micro está ejecutando una instrucción dentro de la CPU, otro micro puede estar accediendo a memoria, ¿vale? Y hacer que los sistemas sean más rápidos, que hoy en día pues es una técnica muy habitual, ¿no? Se llaman sistemas multinúcleo, que tienen varios procesadores trabajando en paralelo. Vale, y luego tenemos el bus de datos que sería de 0 a D7, que es un bus de datos de 8 bits, es lo que podemos intercambiar en cada operación de lectura-escritura, un byte, y lógicamente también puede ser triestado, ¿vale? Esto es obligatorio en todos los sistemas porque al final solamente un dispositivo se conecta al bus de datos.
Entonces tiene que tener la capacidad también de quedarse en alta impedancia. Y este control del estado de alta impedancia se realiza mediante esta señal, la señal BE. ¿Vale? La señal BE es una señal de entrada asíncrona que permite poner en triestado los dos buses, tanto el bus de direcciones como el bus de datos de la CPU. Entonces, cuando B vale 0, se tiene funcionamiento normal, y cuando B vale 1, pues entonces los dos buses de datos pasarían al estado de alta impedancia. O sea, los registros de datos y de direcciones se quedan en alta impedancia de la CPU y es como si la CPU no estuviese conectada al sistema. ¿Vale? De esa manera, otra CPU puede entrar y trabajar con los buses y con la memoria, los dispositivos de entrada-salida, etc. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más? Tenemos las señales de interrupción. La señal IRQB es una señal de solicitud de interrupción. ¿Vale? Entonces, es una entrada que permite solicitar una interrupción a la CPU. ¿Vale? Lo que ya habíamos visto, la CPU normalmente está ejecutando el programa principal, que puede ser una especie de sistema operativo. Entonces, un periférico puede querer, por ejemplo, intercambiar información con la CPU. Pues entonces le solicita una interrupción. ¿Cómo lo hace? Pues poniendo a 1 esta línea. ¿Vale? Activa esta línea y entonces se solicita la interrupción. Y a partir de ahí empieza lo que habíamos hablado el otro día del proceso de interrupción. Si la interrupción se admite, pues entonces lo que hay que hacer es cargar el contador de programa con la nueva dirección a la cual, la nueva dirección que corresponde al programa de la subrutina. Pero como luego hay que regresar al programa principal, realmente lo primero que hay que hacer es guardar el contenido del contador de programa en la pila. ¿Vale? Ya veremos dónde está la pila en este sistema. Entonces, lo primero que se hace cuando se acepta la interrupción es guardar el registro contador de programa, que es el que es totalmente obligatorio para poder regresar. Y este micro, además, guarda también el registro de estado en la pila. Con lo cual, esto es interesante porque así no lo tiene que hacer el usuario. Automáticamente el hardware ya guarda el PC y el registro de estado. ¿De acuerdo? Luego, si quisiéramos que otros registros no se pierdan durante la ejecución de la instrucción, se podrían guardar también en la pila. Pero eso ya lo tiene que hacer el programador. El hardware por defecto guarda automáticamente el contador de programa y el registro de estado. ¿Vale? Lo siguiente que hace es poner el flag I. El flag I, lo veremos más adelante, es un flag, o sea, un bit en el cual se puede escribir y es el bit que habilita o deshabilita la interrupción IRQ. ¿Vale? Esta interrupción IRQ. ¿De acuerdo? Y la interrupción IRQB. Entonces, lo que hace el micro es que cuando se admite una interrupción, automáticamente se deshabilitan las interrupciones para que no se produzca otra interrupción dentro de una interrupción. Solo se admite una interrupción en cada momento. ¿Vale? Entonces, este flag, que es el que permite deshabilitar interrupciones, se pone a 1 para poder llevar a cabo la interrupción en curso. Y después nos falta cargar en el contador de programa la dirección de inicio de la rutina de interrupción, o sea, del programa de interrupción, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, para esta interrupción, esa dirección de inicio está almacenada en dos posiciones de memoria, que son las posiciones de memoria FFFE y FFFF, ¿de acuerdo? En estas dos posiciones de memoria, que son las dos últimas posiciones del mapa de memoria, ahí es donde se encuentran almacenadas 2 bytes, que son el byte bajo y el byte alto, ¿de acuerdo? Y esos 2 bytes, juntándolos, nos da un dato de 16 bits que corresponde a la dirección de inicio de la rutina de interrupción, ¿vale? Del programa de interrupción. Esa es la forma de trabajar. Es decir, que la dirección de inicio de las interrupciones no es un valor fijo, sino que es variable. Nosotros lo podemos cambiar si queremos en cualquier momento porque estaría ocupando esa posición de memoria y podríamos tener ahí diferentes direcciones iniciales. ¿Vale? A esas dos posiciones se le llama el vector de interrupción. Contiene la dirección de la rutina de interrupción. Y entonces ya a partir de ahí el PC va a esa posición y ahí se ejecutaría la rutina de servicio al periférico, la rutina de interrupción. Y después, al final de la rutina de interrupción, hay que colocar siempre obligatoriamente esta
instrucción que se llama RTI, retorno de interrupción, ¿vale? Retorno de interrupción, porque esta interrupción automáticamente vuelve el sistema al estado original, ¿eh? El hardware ya automáticamente va a volver el sistema al estado original, que significa que el flag I se vuelve a poner a 0 para permitir interrupciones, esto lo hace automáticamente esta instrucción, y los valores del contador de programa y del registro de estado que había antes de ejecutarse la interrupción se recuperan a partir de los valores de la pila, ¿vale? Esto ya lo hace todo automáticamente la instrucción RTI. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos, simplemente ejecutamos RTI y ya el contador de programa se recarga, el registro de estado se recarga y, por tanto, se vuelve, el contador de programa con esa nueva dirección vuelve a la dirección de partida y la ejecución continúa desde donde se dejó. ¿De acuerdo? Esa es la forma de trabajar en este micro. Es básicamente lo mismo que habíamos visto cuando hablábamos de interrupciones para periféricos. ¿Vale? Simplemente incluyendo una información más que es dónde se encuentra la dirección del PC, de la rutina. Pues eso se encuentra en lo que se llaman vectores de interrupción, 2 posiciones de memoria que contienen esos 16 bits de la dirección de la rutina. Bueno, algunas otras líneas, bueno, por ejemplo la MLB, esta es un poco más avanzada, bloqueo de memoria, esta es una instrucción que se pone, es una salida que se pone a 0 durante los 3 últimos ciclos de algunas instrucciones que se llaman instrucciones de lectura, modificación, escritura, ¿vale? Y sirve para asegurar que estas instrucciones se van a ejecutar de forma correcta. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, esto es más avanzado, nos la saltamos un poco, no pasa nada. La siguiente línea sería la NMIB. Bueno, pues esta es también una línea que permite solicitar interrupciones al microprocesador. Pero en este caso, esta interrupción se llama interrupción no enmascarable. No enmascarable. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso se distingue de esta otra interrupción. Tenemos básicamente 2 líneas de interrupción, ¿no? La IRQB y la NMIB. Bueno, pues básicamente la diferencia es que la IRQB se puede deshabilitar por medio del flag I, como habíamos visto, ¿vale? Si el flag I, el programador en algún momento lo pone a 1, entonces el periférico, aunque solicite la interrupción, el micro no le hace caso, ¿vale? No le va a hacer caso. Eso puede ser interesante porque hay partes a lo mejor del programa principal que son muy críticas, queremos que se ejecuten a más velocidad y no queremos que se interrumpan. Entonces, deshabilitamos interrupciones, ¿vale? Pero luego los sistemas suelen tener también por lo menos una interrupción de alta prioridad que no se puede deshabilitar, ¿vale? En este caso se llama enmascarar para el caso de las interrupciones, ¿eh? No se puede enmascarar. Entonces, esta interrupción, siempre que el periférico active esta línea, la interrupción se va a producir, ¿de acuerdo? Y es una línea que además es activa por flanco descendente, o sea que la interrupción se activa por flanco descendente. Y cuando se activa, pues ya se genera la interrupción, no se puede evitar, ¿vale? Digamos que es una interrupción ya para temas de alta prioridad, algún periférico de muy alta prioridad y, por tanto, activa esta línea y se va a ejecutar siempre la interrupción. El proceso es exactamente el mismo que en el caso de la otra interrupción, sin jugar con el bit I, porque en este caso no tiene relación con él. Y entonces, la única diferencia es que el vector de interrupción, es decir, la dirección de inicio del programa de interrupción, se encuentra en estas posiciones, ¿vale? Que son las dos posiciones que estarían en las antepenúltimas posiciones del mapa de memoria. O sea, en el mapa de memoria acaba por aquí. Esta última de aquí sería la F, ¿vale? Entonces, estas 2 posiciones son el vector de interrupción para la IRQ, ¿vale? Y las 2 siguientes, la D, la C, aquí estaría la B y por aquí estaría la A, ¿vale? Entonces decíamos, la IRQ ocupa estas 2 posiciones de aquí y
la NMBI ocupa estas dos posiciones. La NMI no enmascarable viene dada por estas dos posiciones. ¿Vale? Por estas dos posiciones de aquí. Siempre el byte bajo está en la posición más baja y el byte alto en la posición más alta. Juntando esos dos bytes tenemos la dirección donde va a estar el programa. ¿Vale? Y estas dos que quedan aquí, lo veremos luego, estas dos que quedan aquí se utilizan para el vector de interrupción del reset. Después del reset, aquí estaría la dirección inicial donde se va a comenzar la ejecución del programa después de ejecutar un reset que se considera también como una interrupción. Vale, luego lo veremos. Y luego, por aquí hacia arriba, pues estarían todas las otras posiciones, hasta 65.000 y pico posiciones. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, la siguiente línea que pone en la información es NC, que es no conectar, es una línea que no se utiliza. ¿Vale? Entonces se deja al aire, no se conecta nada. Y luego vendrían las líneas correspondientes a los relojes. Entonces tendríamos la línea Phi2, es una señal de entrada que es por donde nosotros metemos un oscilador de onda cuadrada para hacer el sincronismo de la CPU, o sea, es el reloj de entrada de la CPU. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer un oscilador de onda cuadrada, con lo que habíamos visto, con las técnicas que habíamos visto, y se lo conectamos ahí a esta entrada. Se llama entrada de fase 2. ¿Vale? También tiene la posibilidad de ponerse en modo bajo consumo y esta señal se puede parar el reloj y ponerla a nivel 1 o a nivel 0 y entonces se detiene el funcionamiento de la CPU y mantiene la información de todos los registros, se queda congelada y mantiene la información de todos los registros hasta que volvamos a meter una señal de reloj. ¿Vale? Esto es una funcionalidad que se llama funcionamiento estático, en continuo, es decir, que se puede detener el reloj. Se detiene entonces la ejecución y la CPU se queda como en estado dormido, pero mantiene el contenido de todos los registros, así que cuando se reinicia el reloj, se reinicia el funcionamiento desde donde se dejó, ¿vale? Sin ningún problema, se podría continuar. Bueno, y a partir de esta señal que nosotros generamos desde el exterior con nuestro oscilador, pues él genera dos señales de salida, que son la señal Phi2 output y Phi1 output. ¿Vale? Son el reloj de salida de fase 2 y el reloj de salida de fase 1. ¿Vale? El reloj de salida de fase 2 es el mismo que el de entrada. ¿Vale? Lo único que ellos ya, pues ahí ponen unos drivers y tal, para no tener que nosotros aquí hacer la conexión directamente a la salida de nuestro oscilador, que eso podría perturbar el funcionamiento del oscilador y a lo mejor hacer que no tenga la precisión que queremos. Entonces, nosotros aquí esta señal la metemos en Phi2 y él ya se encarga internamente de coger esa señal, amplificarla y generar Phi2 de salida, ¿vale? Y Phi1 de salida, ¿vale? Entonces, estas señales son las señales que se utilizan para hacer el sincronismo de las operaciones de lectura y escritura. Se trabaja en dos fases, ¿vale? No lo vamos a ver en detalle, pero se trabaja en dos fases. En una primera fase, en la fase 1, se coloca la dirección a la cual se quiere acceder, ¿vale? Y en la fase 2 se hace el proceso de lectura o de escritura, ¿vale? O sea, en la primera fase se coloca la dirección de la posición de memoria y luego en la fase 2, a través del bus de datos, se envía el dato correspondiente. Puede ir de memoria a la CPU en una operación de lectura o de la CPU a la memoria en una operación de escritura, ¿vale? Entonces se trabaja de esa manera. Y estos relojes, entonces, sirven para conectar las memorias o los dispositivos de entrada y salida y poder hacer ese intercambio de información. Para decidir si se quiere leer o escribir, pues se tiene la línea RWB, que es la línea de lectura-escritura, ¿vale? Read-write. Entonces, cuando está a 1, la CPU lee el dato y cuando está a 0, la CPU escribe el dato para que vaya a la memoria o al dispositivo de entrada-salida. ¿De acuerdo? ¿Qué más líneas tenemos? Tenemos la RDI, es también una línea un poco especial, la línea de reading. Es una línea que permite detener el funcionamiento del microprocesador. También, algo parecido a como congelar el oscilador, pero en este caso el oscilador seguiría funcionando y cuando esta línea se pone a 0, entonces permite detener la CPU. ¿Vale? Cuando se pone a 1,
la CPU continúa el funcionamiento de forma normal a partir del siguiente flanco negativo que haya en FI2. Cuando aparece un flanco negativo en FI2, continúa el funcionamiento. ¿Vale? Entonces, tiene diversas aplicaciones este tipo de señales, que también son muy comunes en muchos micros. Sobre todo sirven para el intercambio de datos con memorias lentas, porque si tenemos una memoria lenta, que incluso a lo mejor podría ser hasta una cinta de cassette o algún tipo de dispositivo que pueda requerir varios milisegundos para responder, o cualquier sistema que pueda requerir en mucho tiempo, más de lo esperado para responder. Entonces podemos activar esta señal, esperar a que el dispositivo responda y luego reactivarla. ¿De acuerdo? Volver a desactivar esta señal para que continúe el funcionamiento ya cuando sabemos que el micro tiene la información ya en el bus de datos lista para leer o para escribir. ¿De acuerdo? También sirve para depuración de software. Hay muchos sistemas de depuración que nosotros lo podemos conectar al micro con el ordenador y entonces podemos ir pulsando una tecla y entonces vamos ejecutando paso a paso, instrucción por instrucción. Entonces, el micro ejecuta una instrucción y luego se para. Y nosotros podemos ir mirando el contenido de los registros a ver si el programa está funcionando como nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, son sistemas de depuración de software. Es algo parecido a lo que utilizamos cuando depuramos los programas en programación. Por ejemplo, con Python podemos ir ejecutando paso a paso las diferentes instrucciones, pero aquí lo que hacemos es ir ejecutando paso a paso el hardware de la CPU, o sea, las instrucciones dentro de la CPU. ¿Vale? Entonces, serían algunas aplicaciones. Luego tendríamos la señal de reset, ¿vale? La señal de reset es la señal de inicialización principal del sistema, ¿vale? Esto iría al botón de reset que todos conocemos en los ordenadores, que pulsamos el reset y entonces a partir de ahí se inicializa todo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una entrada fundamental en todos los micros. Cuando nosotros esta señal la ponemos a 0, ¿vale? Entonces, el micro se va a resetear. Y resetear significa que todos los registros se van a inicializar con sus valores por defecto y que el contador de programa se va a cargar con el vector de interrupción correspondiente al inicio, al reset, que en este micro está en estas dos posiciones, ¿vale? Lo que os decía antes, en la FFFC y en la FFFD. Estas dos posiciones proporcionan 2 bytes y estos 2 bytes juntados, byte alto y byte bajo, nos dan la dirección inicial donde va a comenzar el programa después del reset, ¿vale? El programa principal. Entonces, en este micro y en cualquier otro micro, lo que hay que hacer es que inicialmente se genere siempre un reset para que nosotros no tengamos que dar al botón. Nosotros damos la alimentación al sistema y tenemos que generar un reset. Y para eso hay que poner a 0 esta señal, pero no mantenerla a 0, sino que tiene que estar a 0 durante un pequeño tiempo y luego volver a 1, ¿vale? Porque si no, si la ponemos siempre a 0, el micro no avanza, quedaría siempre en estado de reset y no avanzaría, ¿vale? Entonces, el proceso de reset es mantener esta señal a 0 al menos durante 2 ciclos de reloj. Si se mantiene un poco más, no pasa nada, pero por lo menos durante 2 ciclos de reloj para que dé tiempo a cargar en el contador de programa la dirección de inicio, ¿vale? Y a inicializar todos los registros. Y a partir de ahí, pues ya empezaría la ejecución del programa principal a partir de esta dirección que se encuentra en estas dos posiciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto normalmente? Pues se suelen conectar circuitos de esta manera. Fijaros, aquí. Bueno, voy a borrar esto. Como se suele hacer es de la forma siguiente. Aquí tendríamos la entrada de reset, ¿no? Pues esta entrada de reset se suele conectar a un condensador. A ver si quito esto que queda ahí seleccionado. Se conecta aquí a un condensador. Bueno, no se me quitó. Bueno, vale. Y por aquí lo conectamos a una resistencia y a la alimentación, ¿vale? 5 voltios, por ejemplo, dependiendo de bueno, pues la alimentación del sistema, ¿vale?
Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Que cuando nosotros aquí conectamos la alimentación, el condensador inicialmente va a estar descargado, ¿vale? Inicialmente va a estar descargado, tensión 0. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos por aquí en el instante inicial y el condensador se va a ir cargando hasta que llegue a los 5 voltios. ¿Vale? Hasta que llegue por aquí a la tensión de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí un pequeño intervalo de tiempo en que la señal va a ser suficientemente baja para que se considere como un 0. Por lo tanto, va a estar inicialmente a 0. Tenemos que hacer que este tiempo de aquí sea mayor que 2 veces, 2 periodos del oscilador. ¿Vale? Entonces, para eso calculamos la red RC de forma adecuada. La constante de tiempo nos va a permitir ajustar esto. Si hacemos que sea un poco más grande, de 2 veces TOs, no pasaría nada, simplemente el sistema va a tardar más en inicializarse. ¿De acuerdo? Entonces no es tampoco un valor muy crítico. Podemos dejar, por ejemplo, aquí que esté durante 1 milisegundo a nivel 0, que tenga una constante de tiempo del orden de 1 milisegundo, pues ya el sistema arranca bastante rápido porque para nosotros 1 milisegundo pues prácticamente no es nada. Y bueno, pues el periodo del oscilador puede ser 1 microsegundo, que sea 1 megahercio, con lo cual tenemos tiempo de sobra para que se inicialice todo el sistema. ¿Vale? Entonces tampoco es un valor muy crítico, a no ser que por alguna razón queramos que el sistema arranque muy, muy rápido. Entonces esa es la forma habitual de hacer el reset, la forma más sencilla. Hay circuitos más depurados, pero esa digamos que sería la forma más sencilla. Y luego, lo que se suele hacer también es colocar aquí un pulsador en paralelo con el condensador, de forma que en cualquier momento podemos pulsar aquí, pulsamos, entonces el condensador se descarga, ¿de acuerdo? Y volvemos a repetir el ciclo. Es decir, este sería nuestro pulsador de reset. ¿Vale? Con esto podemos resetear el sistema en cualquier momento. Si se queda colgado por cualquier problema, pulsamos aquí y ya volveríamos a realizar el reset otra vez. Es la forma más simple para gestionar aquí la señal de reset. La señal SOV, bueno, esta señal es una señal de desbordamiento, de forzar desbordamiento, que estaba directamente conectada al bit de overflow V del registro de estado. ¿Vale? Bueno, es una señal que en su día se pensó para poder tener un acceso rápido desde el exterior y poder leer esa señal rápidamente comprobando el bit V. ¿Vale? Entonces se puede leer como, se puede utilizar pues eso, como una especie de señal que puede servir incluso pues para hacer cambios dentro del programa principal, detectar estados externos en el sistema, pero bueno, al final no tuvo demasiada utilidad este tipo de señales y entonces se sigue manteniendo por compatibilidad. ¿Qué más? La señal de sync es una señal de salida que nos indica cuando se está realizando la fase de búsqueda de la instrucción. ¿Os acordáis que la fase de búsqueda es cuando el micro está buscando el código de operación que estará en memoria y se lo está llevando a la CPU? Entonces, durante ese proceso, esta señal se pone a 1. Y también sirve pues, para depuración, sobre todo, para saber lo que está haciendo el micro en cada momento. Entonces, si está a 1, significa que estamos en la fase de búsqueda. Si está a 0, pues estaríamos en la fase de ejecución. Entonces, también sirve para saber un poco lo que está haciendo el micro y luego se puede utilizar en sistemas de depuración. Bueno, luego tendríamos las señales de alimentación, VDD y VSS. ¿Vale? Este micro admite alimentación entre 1,8 y 5 voltios. ¿Vale? Y aquí también hay que tener un poco en cuenta, cuando seleccionamos la alimentación, en casi todos los micros tenemos unas características que serían de este estilo, que es lo que nos va a consumir el microprocesador en función de la tensión de alimentación y también en función de la frecuencia. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos y cómo vayamos a trabajar, pues tenemos que seleccionar la alimentación y la frecuencia de funcionamiento. Tenemos unos límites.
Por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica, que está sacada directamente de las características del micro, de la hoja de características, sería trabajando a 1 MHz, lo que va a consumir en corriente dependiendo de la alimentación. Entonces, como vemos aquí, si aumentamos la tensión de alimentación, va a consumir más, consume más corriente, porque al final aquí es más tensión y más corriente, más potencia, ¿vale? Y al revés, si bajamos la tensión de alimentación, consume menos, ¿vale? Entonces, esta es una tendencia también muy común en los sistemas microprocesador. Por eso, a lo mejor oísteis hablar alguna vez de que los micros cada vez están trabajando a tensiones inferiores. Se baja la tensión de alimentación y se trabaja a tensiones cerca de 1 voltio, incluso 0,8 voltios, porque los consumos son más bajos, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una característica interesante, ¿vale? Dependiendo de la tensión a la que trabajemos, va a consumir más o menos. Una gráfica aquí, como veis, es solo el procesador, lo que consumiría solo el procesador, y el procesador cuando lo tenemos ya con alguna carga tipo memoria, ¿vale? Eso habría que ver en la hoja de características qué tipo de carga exactamente es, Entonces, claro, con carga consume más todavía. Pero lo que es interesante es la tendencia. Si alimentamos a menos tensión, el consumo se reduce. Y luego también está limitada la frecuencia máxima de funcionamiento dependiendo de la tensión de alimentación, ¿vale? Lógicamente, a nosotros nos interesaría trabajar con el micro pues a la mayor frecuencia posible porque así todo funcionaría más rápido, ¿vale? Pero eso depende de la tensión de alimentación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si alimentamos a la tensión de 1 voltio, bueno, 1 voltio, aquí llega hasta 1 voltio, pero aunque se dice que es hasta 1,8, pero bueno, si bajamos la tensión de alimentación, la frecuencia máxima de funcionamiento también es menor. Como veis aquí, sería solamente de 2 MHz el máximo. Para poder llegar hasta los 20 MHz que admite el micro, tendríamos que alimentar a tensión alta, cercana a los 5 voltios, ¿vale? 4,5 voltios por ahí. Entonces, esto también es importante, No podemos poner el micro a trabajar a 20 MHz alimentándolo a 2 voltios, ¿vale? A 2 voltios solo podría trabajar hasta 8 MHz. ¿De acuerdo? Estas son las recomendaciones del fabricante por temas de retardos, etcétera, en el funcionamiento del micro que dependen de las tensiones y, por tanto, se empezarían a producir fallos en el sistema. Podría empezar a funcionar mal si subimos la frecuencia, ¿vale? Entonces, son características muy interesantes y esto lo encontramos en todos los micros, ¿vale? Entonces, hay que consultarlas también antes de seleccionar a qué frecuencia y con qué tensión vamos a alimentar nuestro sistema. Vale, y luego, ¿qué más? Y luego hay otra señal más por aquí, que es la VPB, que es una señal que básicamente indica que se está accediendo a un vector de interrupción, que se está cargando un vector de interrupción, ¿vale? También para sistemas de depuración del software y también sirve para priorizar interrupciones, ¿vale? Para poder gestionar varias interrupciones, etcétera. Bueno, tampoco vamos a entrar más en detalle, son un poco más avanzadas estas señales, ¿vale? Entonces, el total del micro tiene estas 3 tipos de interrupción, ¿vale? Que hemos visto, que son la no enmascarable y el vector de interrupción está en estas posiciones de memoria, la del reset en estas posiciones y la interrupción IRQB, que se puede realizar con esta línea, con la línea IRQ como vimos, pero también se puede realizar con la instrucción de break, ¿vale? Con la instrucción de break que se ejecuta con el software, la puede ejecutar el programador y entonces al ejecutar esta instrucción es como si se activase esta línea de aquí, se generaría la interrupción, ¿vale? Por eso se dice que es una interrupción tanto software como hardware, ¿vale? Hardware mediante IRQ y software mediante la instrucción break. Vale, bueno, esto ya lo hemos comentado, cómo se almacenan las vectores de interrupción en memoria. Y nada más, esto al final es un resumen, pues eso, de todas las señales, si son de tipo entrada o salida o bidireccionales, entrada-salida y la función que cumple cada una de ellas. Y entonces pasaríamos a ver un poco los registros del sistema. Bueno, entonces tiene diferentes registros, que los vamos a ver ya mejor aquí en este esquema, que serían los siguientes. Tenemos el registro acumulador, es un registro de 1 byte, de 8 bits,
y en este registro es el que trabaja directamente con la ALU, ¿vale? Entonces, en este registro es donde va a haber uno de los datos que entran a la ALU para realizar la operación y el resultado de la operación vuelve a este registro, al acumulador, ¿vale? Como ya habíamos visto. Entonces, el contenido que tenía anteriormente se pierde, ¿vale? Estará en memoria o se puede almacenar en otro sitio para no perderlo, pero en principio se pierde, ¿vale? Tenemos dos registros índice de 8 bits también, que son el registro índice Y y el registro índice X. ¿Vale? Pues estos registros sirven para acceder a memoria de forma estructurada. O sea, lo que van a contener estos registros no son directamente datos, aunque en algún caso también se pueden utilizar para almacenar datos en alguna aplicación, pero básicamente se utilizan para contener posiciones de memoria, ¿vale? Claro, son registros, de 8 bits, de 1 byte. Entonces, no podemos tener dentro de él una dirección de memoria completa, porque se necesitan 16 bits, ¿vale? Para tener una dirección. Entonces, lo que se almacena aquí es una parte de la dirección, ¿vale? Algo que se va a sumar a una dirección base para luego acceder a la posición de memoria, ¿vale? Entonces, tenemos, como veis, 8 bits. Lo iremos viendo cómo funcionan, pero están pensados para acceder a memoria y poder almacenar arrays en memoria, ¿vale? La idea es poder almacenar arrays. Luego tenemos el registro contador de programa, que este sí es de 16 bits, contiene las direcciones de las instrucciones que se van a ir ejecutando. O sea, aquí dentro tenemos una dirección y esa dirección es donde está el código máquina de la siguiente instrucción que va a ejecutar la CPU. ¿Vale? Como nuestro sistema es de 8 bits, pues al final para conseguir 16 bits en este registro hay que agruparlo en dos paquetes de 8 bits. ¿Vale? Y entonces tenemos el PCL, contador de programa low, la parte baja del contador de programa y la parte alta del contador de programa. ¿Vale? Y juntando estos dos tenemos los 16 bits. ¿De acuerdo? Tiene que estructurarse así porque la CPU internamente es de 8 bits, entonces hay que hacerlo en dos pasos. Primero cargar el PCL y luego cargar el PCH, ¿vale? Entonces, por eso se dividen en estas dos partes y en conjunto tenemos los 16 bits. Bueno, luego tenemos el puntero de pila. El puntero de pila, estrictamente hablando, es un registro también de 8 bits porque el sistema pues, es de 8 bits. Es un registro, en principio, de 9 bits, pero aquí el noveno bits está siempre a 1, con lo cual, al final es un registro también de 8 bits. ¿Vale? Es un registro de 8 bits, desde 0 hasta el 7, ¿vale? De 8 bits. Es el que sirve para gestionar la pila del sistema. Luego lo veremos. Recordar que la pila es una zona de memoria RAM donde se va a realizar el almacenamiento de la información que no queremos que se pierda cuando ejecutamos una rutina de interrupción o un subprograma también. Cualquier cosa que nos implique un salto y queramos volver a la situación inicial, ¿vale? Bueno, y luego tendríamos el registro de estado del procesador. El registro de estado, pues es un registro en el cual cada uno de los bits sirve para controlar el estado del procesador. Algunos de ellos están relacionados con las acciones que se realizan en la ALU. Por ejemplo, el registro C de acarreo, pues se pone a 1 cuando hay acarreo, cuando hubo acarreo de orden superior dentro de la ALU. Es decir, cuando el número no cabe entre 0 y 255, pasaría a 256, claro, ya no cabe en 8 bits, ¿vale? Entonces, este bit se pone a 1, ¿vale? El bit Z se pone a 1 cuando lo que ocurrió en la ALU fue que el resultado fue 0. Si el resultado es 0, entonces este bit se pone a 1. Si no, permanece a 0, ¿vale? El bit I es el bit de habilitación de interrupciones. Entonces, con I a 1, la interrupción IRQB está deshabilitada y con I a 0 estaría habilitada, ¿vale? O sea que este es un bit que escribe el programador. Nosotros escribimos sobre el programador, puede manejar este bit y poner un 1 o un 0 para que se habiliten o deshabiliten las interrupciones. El bit D también es un bit que escribe el programador. Entonces, es un bit que permite seleccionar el modo de operaciones aritméticas en la CPU. Si D se pone a 1, estaría trabajando en modo decimal. Y entonces, en modo decimal significa que los registros de 8 bits se entienden que son dos paquetes de 4 bits donde la información estaría en BCD, ¿vale? O sea, números entre 00 y 99.
Y eso nos permite con esta CPU hacer operaciones directamente en código BCD, lo cual es muy interesante porque permite manejar datos directamente en BCD y hacer sumas y restas directamente en BCD. Y si lo ponemos a 0, entonces ya se entiende que lo que hay en los registros son datos en binario, ¿vale? Números entre 0 y 255. Y entonces se operaría en binario. ¿Qué más? El bit B es un bit que nos indica, es un bit de salida que lee el programador y que nos indica la fuente de donde vino la interrupción. O sea que si B vale 1, es que la interrupción se produjo por la instrucción break. Y si B vale 0, es que la interrupción se solicitó por medio de la línea IRQ. ¿Vale? Entonces, eso nos permite pues saber de dónde proviene la interrupción. ¿Qué más? El bit V es el bit de desbordamiento, también es un bit que lo genera el sistema, el programador lo puede leer, y se pone a 1 cuando hay desbordamiento, overflow. Desbordamiento es algo parecido al acarreo, pero considerando el signo. Entonces, el desbordamiento se pone a 1 cuando el número con signo, trabajando en complemento a 2, no cabe dentro de la representación de 8 bits. ¿Vale? Si os acordáis, era el rango que tenemos iría para los números positivos desde el 0 hasta el 127 y desde el -1 hasta el -128, ¿vale? Con 8 bits en complemento a 2. Entonces, si el resultado se sale de ese rango, este bit automáticamente se pone a 1, ¿vale? Realmente es un bit que se puede generar también con el de acarreo y el Z, haciendo operaciones, pero aquí automáticamente el hardware ya nos lo da, ¿vale? Y también el bit N, que es un bit de resultado negativo. O sea que este bit también ya directamente nos indica si el resultado fue negativo en la última operación. Que también es una información que se puede sacar con los bits C y Z, pero aquí también el hardware ya nos lo da directamente. Si N vale 1, pues el resultado de la última operación en la ALU fue negativo, ¿vale? Con lo cual también es interesante, porque así ya nosotros ya sabemos si al restar dos números el resultado es negativo, pues ya sabemos que uno es mayor que otro directamente, sin tener que comprobar si fue 0 o no. Directamente ya tenemos ahí la información. Y otra cosa también que es interesante en los sistemas es saber cómo está el registro de estado del procesador inicialmente, después de realizar el reset. Cuando nosotros reseteamos, pues el registro de estado va a tener una determinada configuración. Algunos bits no son demasiado interesantes, importantes, porque bueno, pues todavía no se ha realizado ninguna operación en la ALU y nos da igual lo que haya. Eso, por ejemplo, ocurre con el N, el V, el C y el Z, ¿vale? Porque estos son relacionados con resultados de operación. Entonces, estos, como veis, están a X, no se inicializan a ningún valor, con lo cual no podemos tener la seguridad de que estén a 0 o a 1, no sabemos cómo van a estar. ¿Vale? Eso lo hacen así para ahorrarse la circuitería de inicialización, porque no tiene sentido. Y luego tendríamos el bit B, que va a estar a 1, este se inicializa a 1, con lo cual sería algo así como decir que se produjo la última interrupción vino del break. Bueno, ese tampoco tiene demasiado interés, porque aquí venimos de un reset. Luego tendríamos el bit D que está a 0. El bit D, este sí es importante, se inicializa a 0, con lo cual eso significa que va a estar en modo binario, ¿vale? Por defecto, después de un reset, la CPU se pone en modo binario. Si queremos trabajar en modo decimal, tenemos que escribir en ese bit un 1, ¿vale? Hay una instrucción para hacer eso. Y luego la I está a 1, el de habilitación de interrupciones. Entonces, eso significa que las interrupciones están deshabilitadas, ¿vale? Esto también normalmente se hace así en los sistemas por seguridad. Inicialmente, después del reset, se deshabilitan interrupciones para que no entre alguna interrupción que no esperamos. Entonces, el programador tiene que habilitar las interrupciones para que se puedan producir, ¿vale? Por software, también por software se puede poner este bit a 0 y habilitar las interrupciones, ¿vale? Con lo cual, este suele ser un error muy típico cuando estamos programando y no estamos muy familiarizados todavía con el micro, pues a lo mejor se nos olvida poner este bit a 0 para habilitar las interrupciones y no nos funcionan las interrupciones, no nos funcionan y es que simplemente nos falta habilitar las interrupciones, ¿vale? Entonces, eso en todos los sistemas es así.
Por defecto, las interrupciones están siempre deshabilitadas y es el programador el que tiene que habilitarlas dentro del programa para que se puedan producir. Bueno, y ya para acabar hoy, vamos a ver rápidamente el mapa de memoria entonces que tenemos en el microprocesador. En este micro, como os decía, tenemos 64 kilobytes, 65.000 y pico posiciones, y están organizadas siguiendo esta estructura. Creo que aquí hay un gráfico, que sería esto de aquí, ¿vale? Entonces tenemos básicamente dos zonas que están reservadas y que no puede usar el programador, ¿vale? Que no puede usar el programador, que son zonas del sistema, que serían la zona que está en la posición 0100 hasta la 01FF, que está reservada a la pila, ¿vale? Esta es una zona en la cual es obligatorio que aquí haya una zona de tipo RAM, ¿vale? No vale de tipo ROM porque esto tiene que ser de lectura-escritura, ¿vale? Entonces tiene que ser de tipo RAM porque es donde se van a almacenar las cosas, en las subrutinas y en las rutinas de interrupción. Entonces, como veis, nos queda aquí una página que se llama la página 0. La página 0 son las 256 primeras posiciones y esto suele ser también memoria RAM. Entonces, normalmente se suele colocar un chip de memoria RAM, por lo menos para cubrir esta zona, de forma que tenemos cubierta la parte de la pila y esta página 0 de uso general, que veremos más adelante en este micro. Es muy interesante porque se puede usar para meter dentro de ella hasta 256 variables a las cuales se accede solamente con con un byte, con una posición de memoria de 8 bits solamente. Solo son necesarios proporcionar 8 bits. Entonces permite acceder más rápido que a otras posiciones de memoria donde tenemos que acceder con 16 bits. ¿Vale? Entonces permite ejecutar instrucciones más rápido en esta zona. Y la pila, como veis, está en la posición 100 a 1FF. Por eso aquí el puntero de pila se utiliza con el primer bit a 1 y luego los otros 8 bits. Los otros 8 bits nos dan un desplazamiento entre 0 y 255, que sería la posición de la pila. ¿Vale? Por eso aquí, cuando veíamos el registro de puntero de pila, tiene 8 bits y el noveno está siempre a 1, por así decirlo, porque al final estamos accediendo a una posición que va a empezar por 1 y luego el resto de 8 bits para desplazarnos dentro de este área. ¿Vale? Y esto realmente lo hace el sistema de forma automática. ¿Vale? Y luego la otra zona reservada son simplemente estas 2, 4, 6 posiciones de aquí que están reservadas a los vectores de interrupción. ¿Vale? Vectores de interrupción, que son las posiciones en las cuales almacenamos las direcciones iniciales del programa de interrupción. ¿Vale? Y el resto ya es de uso general. Como veis aquí, la gran parte, prácticamente los 64K, porque aquí simplemente hay 512 posiciones, medio K, y aquí 6. Así que prácticamente los 64K son de uso general para meter aquí memoria de tipo RAM, memoria de tipo ROM, lo que queramos. ¿Vale? Aquí al final es muy habitual poner memoria de tipo ROM. ¿Vale? Una memoria de tipo ROM donde estarían almacenadas las direcciones de los vectores de interrupción para luego saltar a una zona de memoria RAM y tendríamos también memoria ROM, pues, por ejemplo por aquí hasta aquí, para tener pues el programa fijo, el sistema operativo del micro, lo que sea. Suele ser lo mínimo que se suele implementar.